Bueno, pues muchas gracias a Paula desde Portugal y a Esther con estos horarios tan tremendos. Pero como dice ella, todos juntos los recibimos con los brazos abiertos. Muchas gracias por la introducción. Estoy viendo la gente que viene de Argentina, de Guatemala, de México, de Uruguay, de distintos países. A mí me gustaría que escribieran, por favor, en el chat quiénes de los que nos acompañan en esta ocasión son ya coaches. ¿Quiénes son ya coaches? Y, y con eso vamos a poder saber exactamente lo que estamos buscando en esta charla. Y bueno, mientras van escribiendo quienes son coaches, Emilio es coach, Monsiváis es coach ontológico, Fernando Pereira es coach PNL, ok, ok. Andrea Fornaciari también, ok, bueno, pues todos los que son coaches nos acompañarán. Jimmy también, Marco Ortega también, Gina Casar también es coach, igual que Pilar Armand. Muy bien, Nora. Muchas gracias por compartirnos. Ella es psicóloga, no es coach. Y Mariela Pisorno, que estudia en el Instituto Trascender. Bueno, pues hoy los hemos invitado a charlar acerca de un tema que nos apasiona mucho y que tiene que ver con el ABC para vivir del coaching. Como siempre, en cada una de las oportunidades que tenemos de conversar con ustedes, ya saben que Team Power, Ada, Pau y todo el equipo siempre tienen sorpresas al final para las personas que se quedan al final de esta charla. Así es que los invito a que se queden al final porque siempre hay grandes sorpresas que nos traen ellas en cada una de las webinars. Bueno, ¿y por qué me gustó esto del ABC para vivir del coaching? Porque en este momento que estamos viviendo, si ustedes se dan cuenta, quienes ya son coaches seguramente lo pueden confirmar, el coaching ha venido teniendo una línea ascendente en cuanto a la demanda en el mercado desde antes mismo de la pandemia, pero con la pandemia esto se ha eh, acrecentado tremendamente y el coaching está teniendo una demanda amplísima. Así es que hoy platicaremos justamente acerca del ABC para vivir del coaching. Hay personas que les gusta ser coaches. Por ejemplo, le preguntaría a Pilar Armand. Puedes abrir tu micrófono, Pilar, y decirnos por qué eres coach, Pilar. A ver si ahí me veo. Sí, Sí, te escuchamos bien. perfectamente. Cuéntanos, Bueno, ¿por qué eres coach? bien. En realidad me surgió un poco a través de un proceso de descubrimiento, un poco indagando en algunas como intereses y vocación de servicio y cualidades que desconocía en mí y que fui Okay. descubriendo y nada, mi interés para poder acompañar a personas me llevó a esta hermosa profesión en realidad. Pero más que nada eso, como una vocación de servicio y de querer aportar desde ese lugar, y creo firmemente en el coaching, en el proceso de coaching, en hacernos preguntas, en la capacidad de todos los seres humanos para conocernos y nada, un poco por ese camino. Ok, muchas gracias. Es que es bien interesante cuando escuchamos a alguien que ya está dentro
que sepan la gente que todavía no es coach, qué nos movió a tomar este camino. Marco Ortega, cuéntanos, ¿por qué eres coach tú? Bueno, eh, eh, coach, porque también, ¿no? Desde muy temprana edad, eso, transformación, encontrar todas las respuestas dentro de mí, me conecté con una fuente ilimitada de poder. Luego, cuando conozco la herramienta del coaching, que invita al coachee a mirarse hacia adentro y quién está haciendo, es mágico. Entonces, el simplemente ver esa transformación que yo viví en los otros me motiva cada día a seguir en esta hermosa profesión, a seguirme preparando, algo que siempre llevo como una bantina. Más expandemos nuestro mundo, podemos ser una posibilidad mucho más grande para nuestro cliente, ¿no? Que lo necesita. Y es una vocación de servicio, así de sencillo. Perfecto, pues muchas gracias a dos coaches que dan su testimonio al respecto de por qué son coaches. Y todos los que somos coaches compartimos ese interés que hemos escuchado tanto de Pilar como de Marco al respecto del poder de transformación que tiene el coaching. Yo escuchaban que trabajé muchísimos años en el ámbito organizacional, desarrollando todo lo que tenía que ver con el desarrollo de talento, el impulso y crecimiento del desarrollo humano dentro de las organizaciones. Y conocía el coaching, pero desde otra perspectiva, como de desarrollar competencias. Cuando yo decido separarme de esto y empezar a vivir en el mundo del coaching, descubro que alguno de ustedes dijo herramienta. Para mí el coaching es una forma de vida, pero es una estrategia, la estrategia de aprendizaje más poderosa que pienso que hasta este momento exista. Y no solo lo digo yo, lo dicen varios expertos que han podido descubrir la maravilla de lo que el coaching aporta al mundo. Entonces, yo siempre me gusta empezar con esta pregunta de qué es el coaching para ti, ¿no? ¿Es arte? ¿Es técnica? ¿Es un oficio? ¿Es un proceso? ¿Es, como decía hace un momento, una herramienta? ¿Qué es para ti el coaching? Los que son coaches o los que han escuchado del coaching, compártanos. ¿Qué es para ti el coaching? Me encantará leerlos en el chat para que esta sea una conversación entre todos y empecemos a construir sobre qué es el coaching. Ya escuchábamos a Pilar diciendo, para mí el coaching es un medio de desarrollo, pero también para acompañar a otros. Y me gustaría que nos escribas, Pilar, si para ti el coaching es un arte, dice Gina, dice Andrea, es transformación, es un proceso de acompañamiento. Cambiar, es un cambiar en el proceso, es un arte y es un proceso. Y para algunos pudiera ser que su visión del coaching esté acotada en cuanto a técnica y a lo mejor por eso la podemos ver como herramienta. Pero yo coincido con varios de ustedes que dicen que el coaching es arte. Dice Fernando, es una disciplina que te da libertad. Y así es. El coaching es todo lo que han dicho. El coaching es más que una conversación o un interrogatorio que así es como lo ven algunas personas.
El coaching es un proceso disruptivo. ¿Y a qué me refiero con disruptivo? Me refiero que es una disrupción, quiere decir que es algo que corta el flujo de los acontecimientos y de las cosas, como en un río que va por el cauce y de pronto hay una disrupción que lo saca. Bueno, el coaching es eso, es un proceso disruptivo que genera una pausa para que el ser humano se mire, se explore, reflexione al respecto de lo que encuentra. Ese proceso disruptivo no se puede hacer en solitario, porque muchas veces nosotros nos vamos contando historias que de pronto las hemos contado tanto tiempo que las vemos como reales. Entonces, el coach lo que hace a partir de la conversación es generar ese proceso disruptivo en el cual la persona puede de pronto mirar frente a sí todo eso que tiene en la cabeza rondando. Por eso es tan poderoso el coaching. Por eso es tan impresionante el resultado que se genera con esta conversación. Nosotros, como coaches, lo que hacemos es acompañar a los clientes, dijo Pilar. Ese proceso de acompañar a los clientes es lo que me encanta, dijo ella, ¿no? Y fíjense que el lenguaje no es inocente. Nosotros hablamos de acompañar a los clientes y no de guiarlos o decirles exactamente por dónde se tienen que dirigir. Nosotros acompañamos a los clientes para que descubran, para que reafirmen que su grandísimo e inagotable poder personal. Porque una vez que la persona descubre su poder personal, está listo para visualizar posibilidades y entonces crear nuevas realidades. Entonces, este proceso, este arte que incorpora diferentes técnicas, este acompañamiento pone su foco en que la persona conecte con su poder personal, como ya nos decían ahorita que nos compartieron por qué son coaches. Y una verdad también importante es que nosotros como coaches, y más en este tiempo de pandemia, hemos ofrecido, se dice pro bono. Pro bono quiere decir que ofrezco esos procesos de acompañamiento a las personas que los necesitan, pero que no tienen los medios para solventarlo. Y esa es una posibilidad. Y yo les puedo asegurar que la mayor parte de los coaches lo hacemos. Sin embargo, el coaching no es solamente filantropía. El coaching puede y debe ser una profesión para ti. Dice Estela, el intercambio, la reflexión se logra acompañando. Dice en Facebook, nos comenta Gaby Crescente, es un viaje de autodescubrimiento a través de un proceso de aprendizaje. Qué lindo esto que nos dices desde Facebook, muchas gracias. Dice Monsiváis, animar a las personas a que salgan de la caja y observen las cosas con otra mirada, ayudar a que se generen cambios muy positivos. Pues eso lo decide él, si son positivos para él. Pero fíjate, Monsiváis, lo que estás diciendo. Salir de la caja es justamente este proceso disruptivo del que yo hablaba hace un momento. Eso es el proceso disruptivo. Y cuando habla, esto que nos dicen de que salgan de la caja, que dice Monsiváis, se refiere a que nosotros normalmente tenemos una forma de pensar, de reflexionar, de interpretar, sea positiva o sea negativa. Cuando nosotros nos quedamos en ese nivel de conversación, se habla de la zona de confort, porque estamos justamente asidos de lo que sabemos y de lo que sabemos que no sabemos. Un proceso disruptivo es
moverte, sacarte de la caja para que tú puedas mirar lo que no sabes que sí sabes. Es la primera zona de exploración a donde este proceso disruptivo te lleva. Dice Estela, descubrir acompañada en el viaje, el poder está dentro de ti sin descubrir. Exactamente. Otra vez vuelve a hablar Estela de poder. Arte, oficio, técnica, que primero se trabaja en uno mismo para luego poder acompañar a otras personas. Así es, Andrea, porque nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, hay muchos programas que te preparan como coach. Nosotros en Team Power tenemos un programa para formar coaches, pero tenemos otro programa que es para quienes ya son coaches, que se llama Master in Coaching Skills, y ahí es donde yo me doy cuenta de esto. Hay muchos programas que te preparan como coach, pero no todos los programas te preparan para hacer del coaching tu profesión y una forma de vivir de esto. ¿Y por qué me doy cuenta? Porque en ese proceso que hacen todos los coaches profesionales en Mastering, desde hace 9 años tenemos ese programa, yo me doy cuenta que algunas personas aprendieron el coaching como un proceso transaccional. ¿Qué quiere decir transaccional? Aprendieron una técnica para que la persona resuelva un problema. Y cuando la persona resuelve el problema, se quedan tranquilos y satisfechos porque piensan que la persona descubrió lo que venía a resolver. Y la pregunta que les hago es, ¿y esa persona cambió el observador que era? Porque si no cambió de observador, cuando esa persona vuelva a caer en las mismas circunstancias o vuelva a generarse un poco más de estrés en su vida, va a regresar al hábito anterior. Nos cuesta mucho cambiar de hábitos. Dice Freddy, yo no soy coach, pero ¿cómo te mueve el piso el ser tocado por la magia de ver posibilidades en tiempos de crisis? Así es, Freddy. Y esa es la magia del coaching. Esa es la magia del coaching, es ayudarle a otro a descubrir esas posibilidades por él mismo. Entonces, les decía yo, en lugar de hablar de un proceso transaccional, que sería una línea horizontal, es hablar de un proceso transformacional. Cuando tú pones tu foco en que sea la persona la que se transforme, la magia del coaching aparece. Porque esa persona, una vez que pudo mirar, ya no va a regresar atrás. Ya no puede dejar de ver lo que antes no veía, porque ya lo distinguió y lo hizo él acompañado de un coach que genera ese espacio para que se abra ese proceso disruptivo del que hablábamos. Y efectivamente, como varios de ustedes lo dijeron, el camino para vivir del coaching empieza contigo. Así como el camino para ser un pintor reconocido, un músico, un poeta, un ingeniero, un médico, ese camino tiene que empezar contigo, porque esta es una profesión donde la herramienta que tienes eres tú mismo. Entonces, es importantísimo que pensemos que una de las tareas primordiales del coach es, y lo ponemos como paso 1, es que te des cuenta de que el tamaño de tu mundo es directamente proporcional al tamaño del mundo que le vas a ofrecer a tus clientes. Entonces, si tú quieres hacer del coaching tu profesión, el paso número 1 es que amplíes tu mundo. ¿Y cómo se hace eso? Me preguntan, ¿cómo es eso de ampliar el mundo? En coaching hablamos mucho de las distinciones y decimos que es diferente saber que distinguir.
hay muchas cosas que puedo saber y de hecho tengo muchos libros aquí frente a mí, puedo consultar en internet y puedo conocer distintas cosas, pero de saber conocer a distinguir hay un tramo grande y ese tramo grande tiene que ver con el trabajo que haces tú contigo mismo. El coaching no es simplemente una técnica, sino que se basa de técnicas, pero tiene una base profunda en por supuesto, en la ciencia, en las neurociencias, toda la base que existe en la neurociencia y que para nosotros es fantástica para entender cómo pensamos, cómo reaccionamos, qué es lo que genera la emocionalidad, de dónde proviene, por qué respondemos de tal forma. Todo eso está contemplado en el coaching. Pero también hay una base filosófica de grandísimos pensadores. Toda la corriente existencialista, la corriente humanista, toda la base ontológica que nos devela el poder que tiene el lenguaje, no solo para describir, sino para generar la realidad a partir de él. Nos damos cuenta, por ejemplo, cuando conversamos, que el coaching incorpora esta base ontológica para que seamos conscientes de que nuestras conversaciones tienen un impacto en los otros. Aprendemos también, por ejemplo, que somos observadores distintos de este mundo del que hablábamos. Somos observadores distintos. Tenemos toda la aportación de la psicología positiva. Toda esa manera de mirar fíjense, a mí me encanta lo de la aportación de la psicología positiva y cómo cambiaron totalmente el foco de mirar aquello que no funciona para empezar a mirar aquello que funciona y a partir de ahí construir toda la base del bienestar integral que retoma la filosofía, la ciencia, la psicología positiva. Todo eso está en el coaching. Y por supuesto las competencias. ¿Y por qué tiene que haber competencias? Bueno, porque para hacer una conversación profesional con alguien, para crear ese espacio disruptivo, hay que ser efectivo en las competencias. ¿En qué competencias? En tu competencia de escucha, en tu competencia de presencia, en tu competencia de tener realmente una mentalidad de coach, en comunicar directamente, en generar una reflexión en el cliente que derive en un plan de acción. Entonces, el coaching abarca todo esto y por eso, cuando les preguntaba yo a ustedes qué era para ustedes ser coaches o qué es el coaching, por eso pueden leer. Para algunos es un arte, para algunos es un proceso, para algunos es un cambio, para otros es una forma de vivir, porque es una forma nueva de observar y observar desde ahí. Dice Fernando Flores que el mundo no es un conjunto de cosas, sino un espacio de posibilidades, de conversaciones y de preocupaciones. Y con esto él recoge el impacto que tiene el lenguaje en la interacción y en las relaciones que vamos creando en la vida. Entonces, cuando hablamos de que el primer paso tiene que ver con trabajar contigo, tiene que ver con que te hagas cargo de cuáles son esas conversaciones tuyas, qué posibilidades miras, qué preocupaciones te tienen tomado en este momento. Y cuando compartes con otros, cuando conversas con otros, eres consciente del impacto que tienen tus declaraciones
¿te das cuenta si tú eres en tu conversar una persona que generas posibilidades o eres una persona que limitas las posibilidades? Dice una amiga, hay personas que son un semáforo en rojo y hay otras personas que son un semáforo en verde. Pero ese ser un semáforo en rojo es a partir de tu conversación, es a partir de la forma en la que estás parada en el mundo. Ver la posibilidad implica que tú hayas trabajado primero en ti. Entonces, para trabajar en ti, hay que dedicarle tiempo, hay que echarle ganitas, como le digo yo a los estudiantes, porque no solamente se trata de comprender las competencias de coaching, se trata de que hagas un trabajo profundo contigo, de que comprendas el impacto que tiene la cultura, las creencias, las emociones, los estados de ánimo, los sueños del cliente. En la medida en la que tú eso lo puedes distinguir, estás listo para hacer oferta para tu cliente y tu oferta se va a ir ampliando en la medida en la que tú vayas trabajando en todo este proceso. Entonces, por eso el punto número 1 implica trabajar contigo mismo. Otro paso que es importantísimo es desarrollar una fortaleza emocional que implica también un trabajo importante. Las emociones, que es un tema interesantísimo, apasionante, como lo son. Las mismas emociones son la sal de la vida. Y es un tema recurrente entre los coaches, en el coaching, en las sesiones de coaching. Siempre estamos hablando de las emociones. Entonces, algo en lo que tenemos que trabajar justamente es en esa capacidad nuestra de generar ese centramiento, esa presencia, esa manera de gestionar tu propia emoción para poder acompañar al otro a que gestione sus emociones. Entonces, trabajamos desarrollando una fortaleza emocional. Entonces, si nosotros queremos gestionar la emocionalidad, ayudarle a otro a que gestione su emoción, si quieres ser efectivo también en el desarrollo de competencias de coaching, algo que debe hacer un coach profesional que quiere vivir de esto es trabajar muy cerca de un mentor que le explique, que le marque las desviaciones, las fortalezas que tiene en la efectividad en las competencias. Pero también es importante que trabaje con un supervisor. Desde hace tiempo nosotros iniciamos este camino en la supervisión. Yo creo que este ya es el 4º año. Hicimos todo un estudio del impacto que tendría incorporar la supervisión en los programas de formación, tanto de formación de coaches como el de Master in Coaching Skills. Y nuestra tesis era que las personas que recibieran supervisión iban a tener una posibilidad de generar más rápido la fortaleza y la efectividad en las competencias. Y nuestra sorpresa fue, porque hicimos 2 grupos de control, hicimos todo un estudio que se presentó en el congreso de la EMCC, que es la European de Mentoring y de Coaching. Es el más grande organismo que hay en Europa de mentoring y de coaching. Y nuestra sorpresa fue que las personas que recibieron supervisión se destacaron del resto por haber descubierto justamente esto de lo que estamos hablando. Su capacidad de ser vulnerables, su capacidad de abrirse para recibir retroalimentación, su capacidad de distinguir aquello que realmente les afecta, porque, ojo, los coaches no es que seamos magos, ni somos
héroes, ¿no? Así como los que vemos en las películas. Los coaches, por el trabajo que hacemos, necesitamos tener el espacio en donde podamos también ser escuchados. Y eso es la supervisión. Nosotros hemos incorporado la supervisión al proceso formativo, tanto de los coaches profesionales como los coaches que se van a formar, cuando ya conocen las competencias, cuando ya empiezan a trabajar. Y el resultado es brutal. Es encontrarte con el otro ser humano en un espacio en donde todos tenemos el permiso de ser humanos. Entonces, este segundo punto tiene que ver con que tú te tienes que dejar acompañar como coach de los mentores, de los supervisores, de los especialistas, porque este camino de convertirte en coach tiene un principio, pero como dice Elena, pero es una maldición que no termina. Tú empiezas formándote como coach y sigues y sigues y sigues en el proceso. ¿Por qué? Porque sabes que en la medida en la que se va abriendo tu mundo, tú estás siendo más efectivo como coach para tus clientes. Entonces, mantenerte en comunicación con otros colegas, mantenerte abierto a escuchar la retroalimentación de otros es muy valioso y es algo que distingue a los coaches profesionales que viven de esto. Dice Nora, procesos terapéuticos personales para templar y entrenar primeramente las propias competencias para poder apoyar a otros. Ok, existe eso, Nora, y hay personas que acuden a esto. En el caso de la supervisión, en el mundo del coaching, la supervisión tiene como objetivo, primero, el acompañamiento del coach. Segundo, la parte de revisar todo el marco ético, porque no saben la cantidad de situaciones referidas a la ética que surgen cuando ya empiezas a trabajar como coach. Las preguntas que te haces, el saber si lo que estás haciendo está transgrediendo cualquier límite, el respeto, la confidencialidad, etcétera. Y dentro del proceso de supervisión también existe la posibilidad de ofrecer una retroalimentación en mentoría, si en el caso que se analiza es lo que sale. Pero es realmente un privilegio para mí acompañar a los coaches en los procesos de supervisión. Y el paso 3 tiene que ver con lo que ya nos señalaban al principio, con aprender a conectar con tu poder personal y con el de tu cliente. Y aquí es donde se empiezan a hacer grandes diferencias entre los que son coaches, que aprendieron una técnica, y los que realmente son coaches porque han desarrollado un mindset de coach. Conectar con tu poder personal implica todo un trabajo. Ustedes saben, la palabra poder viene del latín potere, que significa ser capaz de. No me refiero al poder desde el autoritarismo, me refiero al poder desde la capacidad de conectar con tu capacidad de generación, de creación, con tu capacidad de definir y de declarar qué es lo que quieres tú en tu vida. Eso es poder. Y cuando hablamos de poder personal, lo que queremos es que conecten ustedes con esta relación de la capacidad que tiene cada uno para ser un diseñador y un creador de su propia vida. Desarrollar tu poder personal quiere decir que tú puedes elegir conscientemente cómo quieres vivir y qué quieres experimentar, qué quieres hacer, de qué forma quieres acompañar, cómo quieres crear ese mundo que está alrededor tuyo. Y dentro del poder personal hay 3 focos que son realmente interesantísimos y apasionantes, porque
hablar de que una persona ha fortalecido su poder personal, quiere decir que es una persona que ha trabajado primero con su autoestima. Y autoestima quiere decir el valor que me doy a mí mismo, el reconocimiento que hago del ser humano que soy. Tiene que ver con la autoconfianza. Y la autoconfianza es todo esto son juicios. La autoestima es un juicio que hago de mí, del valor que tengo. La autoconfianza es un juicio que hago con respecto a la historia que he venido andando y donde voy dándome cuenta de las manifestaciones de cumplimiento que he tenido, que he ido logrando, qué he sido capaz de completar, qué sueños he sido capaz de transformar. Y el autorrespeto que tiene que ver con qué lugar le doy a aquello que declaro que es lo más importante para mí. Si yo declaro que estos son mis valores, ¿de qué forma lo hago valer? Autorrespeto quiere decir que respeto aquello que es valioso para mí y que genera la identidad mía y que me distingue de otra persona. Entonces, hablar de poder personal es hacer un trabajo profundo en estas 4 esferas. Y esto es lo que hace un coach. Un coach trabaja a profundidad en su autoconfianza, en su autoestima, en su autorrespeto, en mirarse, en ser capaz de deshojar como si fuera o como una cebolla que le vas quitando todas las capas hasta que te miras como eres. Porque mirándote es que puedes darte cuenta del maravilloso ser humano que eres, de las fortalezas que tienes, pero también de las áreas de oportunidad. ¿Y qué tengo que trabajar? ¿De qué forma me tengo que mover para realmente sentirme pleno cuando estoy parado haciendo una conversación con alguien? Entonces, hablar de poder personal, como lo ven, implica una grandísima responsabilidad. Porque todo esto que trabajas contigo es algo que tienes que saber que el otro, ese otro que vas a acompañar, ese otro que vas acompañando para que se descubra, él también va a tener que trabajar en esto cuando está contigo. Entonces, ¿cómo acompaño si yo no he dedicado este tiempo para trabajar en mí? ¿Qué momentos tienes, qué momentos te das para realmente reflexionar sobre esto? ¿Cómo se sienten ustedes en su poder personal? ¿Cuál de las 3 dimensiones del poder personal es aquella que necesita atención? ¿En dónde te sientes de pronto que hace falta hacer un trabajo? Esto es otro de los secretos de los coaches profesionales y de los coaches que trabajan y que viven del coaching. Y el paso 4, muy importante, porque van a decir, bueno, hemos hablado de tantas cosas, pero ¿y qué pasa con las competencias? Bueno, es necesario que cuentes con una base sólida de competencias. ¿Y por qué es importante que tengas estas competencias? Porque es gracias a tu efectividad en las competencias que vas a generar esos espacios disruptivos en donde la persona pueda surgir. Nuestro foco está puesto en que el otro surja, en que el otro realmente
emerja como la persona que es. Entonces, es necesario, por supuesto, que cuentes con estas bases sólidas de que te dan las competencias. Hoy por hoy, decíamos, hay tanta información. Yo hay veces que les digo, ya no se puede, con tanta cantidad de procesos y de cursos y de temas nuevos que la gente que va sacando, ¿no? Es una oferta desmesurada de distintas corrientes, de distintas posibilidades. Y dicen los coaches, quienes ya son coaches no me dejarán mentir, y quienes no son coaches, pero les gustaría hacerlos, una de las competencias más atesorada, más reconocida en los coaches es su capacidad para preguntar poderosamente. Entonces, de pronto, cuando tú estás observando una conversación de coaching y te das cuenta que el coach hizo una pregunta que hizo vibrar a la persona y la sacó de donde estaba y la puso a reflexionar, dices, esta es una pregunta poderosa. Y entonces hay personas que les gustaría tener un cuaderno de preguntas poderosas, ¿no? Y nosotros hace muchos años que empezamos con esto, pero lo hemos hecho. Hay personas que hacen una recolección de preguntas poderosas. O hay personas que son coleccionadores de información, ¿no? Y que de pronto son expertos de un tema o son expertos de otro tema y te pueden hablar de algo que leyeron a lo mejor el lunes por la mañana, ¿no? Entonces, no basta para ser un coach profesional y vivir de esto, que tengas un cuaderno de preguntas poderosas. Tienes que desarrollar tu capacidad de preguntar poderosamente. Lo más importante para ser un coach que vive de esto es que desarrolles una mentalidad de coach. Es que te abras primero, como lo dijimos y haciendo un resumen, que trabajes en ti, que te des esa oportunidad de ampliar tu mundo, que te des la oportunidad de entender que conversar con otro implica conversar con toda su cultura, entender que el mundo no es solamente como tú lo miras, sino que cada persona es un observador distinto. Es trabajar en tu poder personal. Y es, por supuesto, desarrollar una serie de competencias que te permitan ser efectivo cuando conversas. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿será un mito de que las personas nacen con la habilidad para ser coaches? O sea, ¿hay algunos que pueden ser coaches y otros que no? ¿O será que cualquiera que tenga el compromiso consigo mismo y con otros y que cuente realmente con una base sólida, una formación seria, pueda convertirse en un coach profesional? ¿Ustedes qué creen? ¿Se nace siendo coach o te puedes desarrollar como coach? ¿Qué nos dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? A ver qué nos cuentan. Ya Freddy decía que le mueve el piso el ser tocado por la magia de ver posibilidades. Dice Monsiváis, te desarrollas como coach. Ok, ¿quién más? ¿Quién más comparte? ¿Tú qué crees? ¿Se nace siendo coach? O sea, ¿hay algunos que ya tienen esa habilidad? ¿O crees que puedas tú desarrollar esa habilidad para ser un coach profesional? Nos podemos desarrollar, dice Gina, en tanto cuanto trabajemos desde nuestro interior.
No nace el coach, se hace, aunque puede tener facultades para desarrollarlas. Claro, hay personas que tienen ciertas facultades y les pueden ser muy útiles. Dice Lorena, segura estoy de que todos podemos ser coaches, siempre y cuando te comprometas y te prepares para eso. Así es. Y la pregunta que les hago es, ¿estás listo para convertirte en un coach profesional? ¿Te apasiona realmente esta posibilidad de acompañar a otros a descubrir su grandeza, a mirar posibilidades y a generar nuevas realidades? Si eso te interesa, estás en el lugar adecuado. Y bueno, hasta aquí yo ya guardo silencio. Muchas gracias por haber compartido. Dice, hay algo que hay que tener, dice Mariela, aunque estudiando y comprometiéndote para ello se puede lograr. Creo que es un don con el cual se nace, pero igual debes querer ayudar a otros. Es la primera cualidad para mí. Ok, ya hablaremos en otra webinar, Estela, de esta parte de pensar que ayudamos al otro. ¿Realmente lo ayudamos? ¿O estamos ahí para que él se ayude? Ya profundizaremos de esto en otra webinar. Dice, creo que es un proceso de desarrollo con esfuerzo. Ya sea innata la habilidad de preguntar para acompañar o no. Perfecto. Bueno, pues, si estás listo para convertirte en un coach profesional, creo que te va a ser bien interesante escuchar esto que te van a platicar ahora. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer acompañarlos esta tarde.